cantor que no me acuerdo quién. Están todos sentados con una mesa, un tablón, y hay una enorme damajuana de vino que seguramente debe ser la segunda o la tercera, ¿no? Así que yo siempre digo, ¿qué pasó con la damajuana, ¿no? ¿Qué habrá pasado en el mundo con la damajuana? Está Juan Chichisola de Census, la diplomatura en sommeliería en línea. Juan, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Estás yendo de viaje, ¿no? Estoy en pleno viaje. Paré llegando a Posadas, porque justamente Sí. vine a hacer la recorrida que me corresponde en esta semana. Juan, ¿qué pasó Así con que, la damajuana en el mundo del vino? Y básicamente cambiaron los hábitos de consumo. Si bien hoy la damajuana sigue vigente, cuando uno ve los informes del INB siempre está la categoría de damajuana. Ajá. Ahí, obviamente con una baja en las ventas marcada desde los años 70 para acá, también con una baja del consumo, obviamente. Pero bueno, antes era muy común tener la damajuana en la casa, ir fraccionándolo de alguna manera. Hasta que la botella primero la de litro, después la de 3/4, fue como reemplazando ese tipo de consumo. Porque bueno, también se puso más accesible en algún momento el vino de 3/4. Y la damajuana pasó a una categoría que como, digamos, una categoría de vinos básicos, ¿no? Porque, bueno, tampoco nadie embotella un gran vino para gran guarda en una damajuana, pero, digo, sigue siendo, en el interior del país sobre todo, sigue siendo muy consumida. Hay 2 o 3 marcas que lideran. Había una en los 80 que era muy, muy famosa, pero hoy tenés 2 o 3 marcas que lideran el imaginario popular, sobre todo con el tema de las damajuanas. ¿Y cuál era esa marca, la más famosa? Y en su momento era Parrales de Chilecito, era como la vieja y querida Parrales. Claro, totalmente. Pero hoy Domingo Hermanos, por ejemplo, es una bodega salteña que tiene mantiene su damajuana. Sí, y aparte tiene un muy buen vino, claro, de damajuana. El otro día hablamos, sí. Crota también tiene la suya. Eso. Crota también tiene la suya, porque, bueno, Crota siempre digamos... Manojo de uva era un vino en damajuana también, ¿o no? Manojo de uva, ese no lo tengo, pero bueno, pero puede ser. Pero sí, había varias que dominaban el mercado. Sí. Hasta que, bueno, apareció, no sé si se acuerdan del vino Termidor, que apareció, sí, claro, en botella de litro y tapa rosca, que era como toda una revolución. Y ya empezó como a ponerse por ahí. Después hay otros formatos, por ejemplo, Viñas de Balbo tiene uno de 1,25 litros. O sea, digo, a veces uno compra por comprar cantidad, compra estas botellas y ahora me sorprendió a mí hace poco tiempo que me probé incluso, digamos, una presentación en sachet que viene en caja, digamos que es como un reemplazo del vidrio de la damajuana, no recuerdo si eran 5 litros o eran por lo menos 3, de un sachet con cierre hermético, con una ficha, digamos, con una perilla que cierra, mantiene sin aire adentro del sachet, con una presentación en caja que lo mantiene parado al adminículo. Me pareció como una buena idea, más allá que me parece medio difícil de vender hoy vino en sachet, ¿no? Pero sí, fue como una apuesta. Ese formato de envase se llama bag in box, porque justamente es una bolsa de plástico que si vos la ves fuera de la caja parece que estuvieras en un banco de sangre. Claro, exactamente. La imagen no es muy linda, pero digo, lo que tenés es como decís vos, un sachet que puede ser de 3 litros o de 5, envasada al vacío, obviamente, con una canilla que a medida que vos vas apretando, servís la copa y el sachet como que se va degradando porque no le entra aire nunca, por eso duran bastante. Para consumo hogareño, el bag in box de 3 litros es buenísimo porque tiene un tamaño que entra en la puerta de la heladera, aunque les parezca mentira, está diseñado así. Mirá vos. Y son 4 botellas de 750, 3 litros al precio de 3. Ese es el gancho del bag in box. Okay. Juan, en realidad comenzamos al revés, porque estábamos por hablar de vino patero y yo te llevé por acá primero y era un error mío, ¿sabes? El tema es, vamos con el vino patero,
porque para decir 2 o 3 cositas, después tal vez volvamos sobre eso, porque es un tema fascinante. ¿Hay Bueno. todavía vino patero en la Argentina? Sí. De hecho hay... lo vas a encontrar como varias categorías: vino artesanal, vino de la tierra. Bueno, cuando uno empieza a recorrer sobre todo la zona oeste de Argentina, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Sí. Salta inclusive, Sí. te encontrás con elaboraciones por ahí más artesanales, con menos cuidado en los procesos, pero no por una cuestión no estamos hablando de una cuestión cualitativa, sino que realmente los procesos son bastante rudimentarios y rústicos, porque no tienen los elementos que tiene por ahí una bodega, no tiene la tecnología, pero en definitiva el proceso es el mismo. O sea, es el mismo en el sentido de que yo tengo que generar una fermentación de uva. Sí. Quizá se le dice patero porque, bueno, justamente, de hecho muchos productores nuevos están volviendo a esa costumbre, que era de pisar la uva, Sí. o estrujar la uva con los pies. O sea, se Claro. metían adentro de las cubas y lo pisaban a fuerza humana nomás. Por eso se le dice vino patero. En realidad es un vino que, ya les digo, no tienen por ahí los cuidados, que tiene una elaboración un poquito más, no quiero decir industrial, sino un poquito más, con un poco más de tecnología, sobre todo por el cuidado de las temperaturas de fermentación, la higiene a veces también tiene mucho que ver, el cuidado en el envasado, el tipo de corcho, ¿no? Son vinos de producción muy baja, o sea, de poca cantidad, Pero ¿cómo? generalmente con un Dicen- poquito de azúcar residual también. Y dicen ¿No? la denominación vino patero no se usa casi, ¿no? Sí, se pone, Se usa. porque el tema o vas a encontrarlo también como vino casero. Ah, Eso tiene que ver con una legislación del INB, que si vos no tenés una determinada producción mínima, no podés Sí. poner, tenés que poner vino casero, sí, o sí, y no porque lo hagas en tu casa, sino porque la categoría te dice, claro. para hacer esa diferenciación, ¿no? Bueno, volvemos después otro día con eso y se me ocurrió un tema más que es, vamos al supermercado, vamos al lugar, tenemos una góndola enorme, es como estar ante la hoja vacía para nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta cantidad de vino? ¿Cómo empezamos? Es un gran tema ese para la próxima. ¿Qué te vas a hacer a Misiones? ¿Estás abriendo algo ahí? ¿Están abriendo algo? ¿Un evento, no? Ya tenemos ya estamos en la clase, esta sería la clase de la tercera semana, Sí, la segunda semana, perdón, tercera también, de las clases en Posadas y Iguazú. Me voy a una clase en Iguazú y después otra en Posadas mañana, porque siempre nos gusta ir viendo cómo va evolucionando la cosa, y la verdad que, como te dije el encuentro anterior, pero totalmente sobrepasado por la realidad, no por las expectativas. Mucha gente este año y un crecimiento muy lindo también, sobre todo en el NOA, ¿no? Que ahí tuvimos cupos completos, ni sí. bien abrimos. Y acá el miércoles, ¿no? Acá en Corrientes. En Corrientes tenés los martes el nivel 2 hoy. a las 19 y los miércoles el nivel 1. Juan, gracias. Buen viaje, buen Bueno, viaje. chicos, nos vemos la próxima. Chau. Gracias por la invitación. Juan Chichisola es de Census, de la diplomatura de Sommelierí, hablando de dos temas que son, parece de otro tiempo, ¿no? Vino patero, vino en Damajuana. Nosotros tomamos vino en Damajuana. Bueno, yo Y hemos tomado termidor. Vino sachet también. Todo. O sea, ¿Vos también? Y sí, tomé Yo para eso no probé. Pero bueno, vino nada más que. Vinito, más o menos. Claro, en La sachet. estética no va a Anda cambiar, a es decirle rara. al Cuchi y Samona, Claro. te estaba diciendo, era el vino. nomás. Bueno, lo que pasa es que, como Sí. dice Juan, en la caja Es bien disimula. Ah, claro, viene cajita. Porque viene como. Un ¿viste, dispenser. viste como un barril? Sí. Pero como una caja, digamos, la canillita está pegada ahí, qué sé yo, Claro. zafa. Ahora, Está vos bueno la para un ves, regalo. vos la ves y sí, el Banco de Sangre. Claro, escucha, pero ¿es vino blanco o es vino No, tinto? bueno, tinto, el que Tinto. probé yo, digamos. Debe Y el venir precio en está otra. bien, Y claro, porque es más barato. pero es buen vino. Y sí, ¿Y es vino? Pero claro, pero por supuesto. Cambia la presentación nomás.